contacto en este momento con Alfonso Zárate, periodista. Él escribe Los usos del poder en el periódico El Universal. Él es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario. Te saludo con gusto, Alfonso. ¿Vas a opinar positivo, neutro o negativo? Porque supongo que vas con el tema del presidente López Obrador y su discurso a distancia en las Naciones Unidas. ¿Qué tal, Pepe? Sí, yo creo que este es un muy buen ejemplo de cómo podría abordarse un mensaje presidencial con motivo de un evento tan importante. Yo creo que este mensaje que publica apenas este martes tiene varios aspectos a considerar. Yo diría que primero es el hecho de que el presidente de la República parece no entender cuál es el motivo de la celebración. Es decir, que la celebración era los 75 años de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. En segundo lugar, también parece haber ignorado quiénes eran los destinatarios de ese mensaje. Es decir, que estaba acudiendo a una asamblea general y que los destinatarios de su mensaje principalmente eran los gobernantes de los países del mundo, aunque desde luego siempre en una presencia en un foro de esta naturaleza hay un destinatario que es el de la sociedad mexicana. Pero en tercer lugar, creo que ignoró que ese mensaje le daba una enorme oportunidad para mostrarse como un hombre de Estado, refrendar la estatura de nuestro país en el concierto de las naciones. Pudo haber sido un momento para ofrecer cuál era la visión de nuestro país sobre el momento que vive el planeta, sobre los grandes temas de la agenda mundial e incluso para subrayar esos temas que próximamente México, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, va a poner en la agenda de las Naciones Unidas. Es significativamente una agenda feminista y, en segundo lugar, la promoción del control estricto del flujo de armas pequeñas y ligeras, que son los instrumentos que nutren la violencia y la muerte en muchas regiones del mundo. Así que se trató de un texto elemental con frases y relatos de la historia patria que el presidente pudo haber dirigido a un grupo de muchachos de escuela primaria o de alguna escuela secundaria. Y creo que vale la pena decir que desde los días de la Sociedad de las Naciones, el antecedente de la ONU, la diplomacia mexicana ha contribuido a las grandes causas planetarias, a la paz, al desarme, a la desnuclearización, y lo ha hecho gracias al papel brillante de diplomáticos mexicanos de la talla de Isidro Fabela, de Gilberto Bosques, de Alfonso García Robles y de muchos más. Sin embargo, lo que vimos en este mensaje del martes es un presidente que, como él ha repetido muchas veces, está convencido de que la mejor política exterior es la política interior. Y un presidente que se mostró aldeano, pueblerino, no fue el presidente de un país que tiene una postura pegada y cierto mundial, sino un líder populista, con delirios de grandeza, habría que decirlo, que no dejó de mencionarle a los gobernantes de otros países que hubo tres grandes transformaciones históricas en el país: la transformación de la guerra de independencia, la de la reforma, la de la revolución, y que él está encabezando la cuarta transformación. Por cierto, a la hora de hablar de estas transformaciones, hizo una cita que me parece imprudente, de por qué el dictador fascista italiano Benito Mussolini se llamaba Benito, en función de la admiración de su padre por el benemérito. Pero quizá alguien, si hubieran tenido oportunidad de revisar el proyecto de discurso como debe de hacerse para un jefe de Estado, le pudo haber advertido que en la Sociedad de las Naciones, don Isidro precisamente
de una de las 5 naciones que en aquel momento denunciaron la agresión de las tropas fascistas de Benito Mussolini a Etiopía. Y desde luego no faltó en este mensaje el autoelogio, es decir, ignorando todas las luchas por la democracia en nuestro país, él dice que a partir de él, es decir, en este momento estamos apenas dando los primeros pasos para una democracia en México. Obviamente también tocó el tema de la pandemia y defendió su estrategia, dijo que ha actuado con responsabilidad, cuando en mi opinión yo creo que si México es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Como mencionabas hace un momento, más de 75,000 muertos, estamos mucho más allá del escenario muy catastrófico del que llegó a hablar en un momento determinado el subsecretario López-Gatell. Avión, un palacio sobre los cielos, y de que él se transporta ahora en vuelos comerciales y por carretera. Y en fin, yo diría en conclusión que se trató de un texto elemental que dista mucho de ser el texto que se espera de un jefe de Estado en un evento como ese, la conmemoración de los 75 años de las Naciones Unidas. Y en ese sentido, Pepe, ¿qué otro análisis podría hacerse y cómo podría defenderse un texto que dista mucho de estar a la altura de lo que es esperable? Ya no digas para un país como México, tan importante a nivel internacional, sino yo diría para cualquier país que se respete. Pues muchas gracias Alfonso Zárate por tu comentario, por supuesto, en tu espacio. Para ti un abrazo, Pepe. Igualmente para ti, gracias Alfonso Zárate, los usos del poder, presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, colaborador en este espacio de noticias. Permíteme una pausa muy breve, regresamos.